Bueno, señores, seguimos con Andrés Ospina, no se muevan porque esto es Más Allá y venimos con una historia realmente sorprendente. Andrés, hablemos un momento de otra de sus investigaciones que se convirtió en una novela. Se llama Chapinero. Chapinero hoy en día es un barrio que realmente es como un centro anexo, un segundo centro de Bogotá, pero en su momento era mucho más que eso. ¿Qué era Chapinero o qué fue Chapinero? Lo que sucede, Esteban, es que Bogotá, la Bogotá urbana, el perímetro de aquella Bogotá de comienzos del siglo XX, difícilmente llegaba hasta San Diego, calle 26, quizá un poquito más adelante, calle 32, en donde está el Panóptico y el Museo Nacional, y más adelante lo que había era arrabales, y un poco más adelante lo que existía eran viviendas de campesinos, y más adelante se empiezan a fundar fincas o quintas o espacios de veraneo. El mismo José Asunción Silva y su familia tenían ahí su quinta llamada Chantilly. Mi francés es muy malo, pero tiene nombre de crema de repostería, y muchos fijan su espacio de veraneo ahí, que era un sitio al que se iban, en una palabra muy de la época, a temperar, que era buscar algo menos infecto, algo menos contaminado que Bogotá, porque Bogotá era una ciudad con un pésimo sistema de alcantarillado, según lo cuentan los cronistas de la época, poco higiénica, poco hospitalaria, fría, insegura, y se suponía que Chapinero tenía la pretensión de ser un Versalles criollo, y de alguna manera lo fue. Si bien no tenía muy buenos servicios públicos, si bien no tenía vías pavimentadas, el tranvía llegaba hasta allá y la gente se daba el lujo de marcharse, de sentir un aire algo menos denso, y es así como Chapinero hasta comienzos del siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, tal vez década de los 30, sigue siendo un barrio campestre. Luego comienza a cambiar el asunto por la presión demográfica, porque la gente comienza a emigrar hacia el norte, comienzan a poblar vecindarios como Teusaquillo, como Palermo, como La Merced, y por supuesto como el ya mencionado Chapinero, que debe su nombre, según la leyenda, a un zapatero, al parecer venido de Cádiz, un zapatero gaditano, cuyo nombre era Antón Ero. No se sabe mucho de él, no se sabe si vino en el siglo XVI o si vino en el siglo XVII. Hay quienes dicen que hizo parte de la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, pero su nombre no está consignado en los registros que dan fe de quiénes fueron los que vinieron. Solo sabemos que al parecer vino un hombre aquí que contrajo matrimonio con la hija de un rico hacendado de origen nativo de Usaquén, y que puso su taller de fábrica de zapatos en el lugar hoy conocido como el Triángulo en Bogotá, o antes conocido como el Triángulo, que es la estación de gasolina de la calle 60 con carrera séptima, en lo que también se llama el Parque de los Hippies, para irnos a los 60. Él puso su lugar de trabajo ahí y se especializó en la fabricación de un tipo de calzado muy particular llamado chapín. Los chapines eran muy apetecidos en la Bogotá de entonces, dado que evitaban el contacto con el barro. Era una ciudad muy fangosa y Chapinero era una zona muy fangosa, y por tanto la zona que pobló el Chapinero, que además era grandísima, la zona de Antonero, era un lote gigantesco, inmenso, yo creo que inconmensurable para las proporciones de hoy, se quedó así para siempre, se quedó como Chapinero. Ese fue el nombre que le quedó a ese lugar. Ese lugar para mí constituye una metáfora de cómo la tierra va cambiando y cómo los usos del suelo van cambiando y cómo los valores van cambiando. Chapinero es primero un lugar suburbano sin ningún precio, barato, que ni siquiera figura en los mapas de la ciudad. Más adelante comienza a ser una tierra de campesinos, luego el suelo comienza a subir de precio y es habitado por aristócratas como José Asunción Silva o como la familia Ferrero, entre muchas otras familias bogotanas. Más adelante se puebla de edificios a la norteamericana, y más adelante es el Chapinero un tanto contaminado que conocemos hoy, que muy poca relación guarda con ese Chapinero de antaño. Chapinero es una historia que surge después de una columna que yo escribí para un periódico que semanalmente hago llamado Publimetro. Un día, como me suele suceder, estaba tratando de inspirarme para escribir algo, faltaba 2 horas para encontrar la columna, y yo, ¿de qué escribo, demonios, de qué escribo? Y se me vino a la cabeza mi barrio, o la localidad de Bogotá en la que vivo, y dije, bueno, voy a contar cómo era el viejo Chapinero, y comencé a contar en una pequeña historia. Tiene el viejo Chapinero la magia de los lugares que han poblado nuestra ciudad y demás. Eso lo dije, y cuando terminé de escribir la columna se me quedó la idea de que quizá Chapinero merecería ser el nombre de un libro, así como existen libros con nombres de ciudad, ¿verdad? Manhattan o la
trilogía de Nueva York o ese tipo de textos. Yo quería que Chapinero se convirtiera en el nombre de un libro, así fuera por el solo hecho de que existiera algo con ese nombre en formato impreso. Vine a la Biblioteca Nacional de Colombia, que es como mi casa, comencé a buscar información de Chapinero y en una miscelánea, que son esos folders compuestos por distintas páginas y distintos contenidos, me encontré con un aviso que decía algo así como: se vende hermoso lote en Chapinero, quienes estén interesados, ocurrid, decía, o acudido, algo parecido al lote del señor Manuel González. Cuando vi eso, comencé a pensar cómo sería contar la historia de Chapinero a varios tiempos y a varias voces, es decir, al Chapinero que vivió Antonero, al Chapinero que vivió alguien en el siglo XIX, un personaje que yo creé cuyo nombre es Higinio, al Chapinero de los años 20 y 30, narrado por alguien llamado Salvador, al Chapinero de los años 60, el Chapinero hippie, el Chapinero rockero, el Chapinero de los flippers, de los speakers, de los ampex, de los young beats y de todos esos grupos de aquel entonces. También el Chapinero reciente, que es el Chapinero que viví yo, para contar de alguna manera cómo distintos individuos pueden percibir y habitar un mismo espacio de distintas maneras y cómo de alguna manera, como una metáfora de lo que ocurre con Adán y Eva y la historia de la humanidad misma, un espacio es primero colonizado, luego poblado, luego hacinado y luego superpoblado y todo lo que eso trae consigo, que es fundamentalmente la historia de Chapinero y la historia de cómo muchas veces uno está relacionado con quienes lo han antecedido en la historia, sin que uno lo sepa. Detrás de uno hay unos insumos genéticos, unos insumos culturales, hay una gente que ha estado antes que uno. Entonces Chapinero es un tributo a las sagas familiares, al pasado familiar que todos ignoramos. Yo no soy propiamente bogotano, ni chapinero, mi familia no es bogotana, pero quería rendirle un tributo a eso a través de una historia de familia, que es lo que cuenta Chapinero. Dentro de su novela y también dentro de su investigación hay una parte que es el Chapinero de los 60. Usted lo ha dicho, de los flippers, y ahí hay unas historias muy interesantes de cómo un parque se convirtió en el parque de los hippies y todavía lo llamamos así. ¿Qué nos puede contar de esa época, de ese momento histórico? Bueno, en primer término, que ese parque se vino a llamar Parque de los Hippies hace relativamente poco tiempo, creo que hace menos de 20 años, en una administración reciente de este siglo o de finales del anterior. El parque originalmente conocido como Parque de los Hippies hoy era el Parque Sucre, en donde además estaba la iglesia original de Chapinero, que no era la de Lourdes, ni muchísimo menos. Ese parque comienza a ser utilizado y a ser invadido en el mejor sentido de la palabra por personajes con ideas libertarias, con ideas de amor, con ideas innovadoras. Obviamente comienza a flotar por allí el tufillo del cannabis y de algunas otras sustancias. Más abajo está la calle 60, que es el Carnaby Street a la colombiana, que es la calle hippie de los bogotanos, y ese es uno de los episodios de Chapinero que cuenta precisamente la historia de una jovencita que está despertando a su pubertad, o que está entrando en la edad adulta, está en ese tránsito de cambiar de la edad infantil a la edad adulta, y ese momento me sirve para contar cómo era ese Chapinero, cómo muchísimos personajes fueron generando una ruptura con un sistema de valores que existía de antes, y cómo ellos son los representantes de ese Chapinero que cambia de ser ese barrio silencioso, de casas de aspecto sobrio, de quintas, de solares amplios, para transformarse en un barrio de clase media alta, para ponerle una matriz socioeconómica, pero que a su vez también dio lugar a muchos fenómenos que van desde lo musical hasta lo cultural, obviamente transitando muchas otras áreas del pensamiento humano. Tania se llama mi personaje, que está inspirado en Tania Moreno, una muy buena amiga que hizo parte de toda esa escena chapineruna de aquel entonces. Y seguimos en Más Allá, estamos con Andrés Ospina, y no se muevan porque a continuación les contaremos una historia sorprendente desde aquí, desde la Biblioteca Nacional de Colombia.